Bueno, muchas gracias por participar, por ingresar a un nuevo seminario de Stock Academy. Hoy vamos a estar viendo un tema súper interesante. Antes que nada, quiero pedirles disculpas porque seguramente han recibido una invitación poco a la altura de las circunstancias, ¿verdad? Porque este es un seminario realmente, considero yo, bastante importante en lo que respecta a lo que tenemos planificado para el mes de mayo. Para arrancar es el único seminario que toca un poco de análisis fundamental y olvidé por completo crear el flyer de invitación, así que desde ya pedirle aprovechar la oportunidad para pedir disculpas yo y a todo el equipo y explicando un poco la baja participación en términos de audiencia que tenemos el día de hoy, a pesar de que el tema es súper interesante. Bueno, como les decía, hoy vamos a estar viendo uno de los temas que me gustan a mí, análisis fundamental. Vamos a estar revisando qué estuvo ocurriendo con el Bitcoin durante el último tiempo. Para poner un punto de partida, podríamos hablar post-halving, ¿no? Yo considero en realidad que este es un término más marketinero, más amarillista, más en búsqueda de buscar el título ideal para este seminario, y la realidad es que vamos a intentar leer lo que estuvo ocurriendo con el Bitcoin, bueno, pues en el último año aproximadamente, ya que el halving no solamente ha tenido influencia sobre la cotización, tanto a la alza como a la baja, durante el último mes de abril y el mes de mayo, sino previo a eso, por lo menos a mi consideración, a mi forma de entender, durante marzo al menos e incluso un poco más atrás. Pero bueno, no me quiero adelantar demasiado, que es que ya empiezo a spoilear y ustedes saben cómo soy. Bueno, bienvenida a toda la gente que se va uniendo al seminario del día de hoy. Olvidaba presentarme como siempre, mi nombre es Martín Aguilar, soy analista de mercados para Stock Academy, la representación, la oficina, la filial, la sede de Libertex en Costa Rica. Denis aquí nos coloca. Buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Denis? Gusto tenerte siempre con nosotros por estos lugares. Vamos a comenzar nomás y arrancamos, como siempre hacemos, por el índice preguntándonos qué es lo que veremos el día de hoy. Las próximas diapositivas intentaremos explicar qué es lo que estuvo ocurriendo con la cotización del Bitcoin durante el último tiempo. En segundo lugar, intentaremos explicar, por supuesto, por qué se han producido esos mismos movimientos. Es decir, leeremos los movimientos e intentaremos leer, digamos, los aspectos, los sucesos que han llevado a que el mercado, pues bueno, tenga o experimente o vea esos movimientos de precio en la cotización de Bitcoin. ¿Y qué podría pasar a futuro? Una pregunta interesante. Me gustaría también intentar responderla con todos ustedes. El análisis fundamental tiene muchísimo de subjetividad, tiene bastante de interpretación, por ejemplo, y ¿por qué no? Estamos hablando del mercado, estamos hablando de inversiones, estamos hablando de activos, de trading o lo que sea. Tiene muchísimo de especulación. Entonces, esta es una pregunta que me gustaría desarrollarla un poco con ustedes, si se animan. Sobre el final tenemos una diapositiva preparada justamente para hablar un poco al respecto de las expectativas a futuro con respecto al precio. ¿Qué podría pasar con el mismo, verdad? Bien, ¿me escucha todo claro? Bueno, estaba chequeando el audio ahí. Vamos a empezar, como siempre hacemos, por las claves del activo en concreto, las claves del activo en cuestión. En este caso, vamos a hacer una breve revisión de Bitcoin. Yo escucho un poco robotizado, no sé si era mi colección. Interesante esa. Veamos, ustedes me podrán decir. Sí, lo sospechaba. A ver, déjenme un segundito. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Está todo ok? Perfecto, dice Denis. Bárbaro. Bárbaro. Sí, te tuve esa ligera sensación de que había algún problemita ahí. En este caso, bueno, vamos a hacer una introducción breve, simplemente para pasarlo por encima, porque no necesito explicarles a ustedes, mucho menos a don Diego, qué es el Bitcoin, ¿correcto? Sin embargo, sí me gustaría plantear un poco de contexto al respecto de lo que estuvo ocurriendo para luego irlo desarrollando. Digo aquí, la criptomoneda rey se consolidó
como tal luego de un sobresaliente impulso alcista producido durante el 2023, pero con una fuerte continuación durante el año 2024. Por supuesto, este impulso alcista tuvo lugar a partir de ciertas circunstancias que ya iremos desarrollando más adelante, ciertas circunstancias a mi criterio, a mi consideración de carácter fundamental. Este movimiento, dice la diapositiva, en la cotización tuvo lugar a partir de importantes factores fundamentales como las expectativas del mercado, la intervención de inversores institucionales, los ETFs y el halving. Para ser más específico de las expectativas, vamos a estar hablando a lo largo y ancho de todo el seminario. En cuanto a los inversores institucionales, por hoy los descartamos, los dejamos a un lado, un breve repaso a ETFs y sí profundizamos un poco más en halving como tal. Avanzo rápidamente porque tenemos mucho material para el día de hoy. En este caso vamos a comenzar, bueno, pues un poco, digamos, contradictorio, contraintuitivo, esa es la palabra, contraintuitivo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se hace es explicar vía contexto lo que está ocurriendo y luego mostrar la gráfica de precio para, bueno, pues poder ilustrar qué es lo que estuvo pasando con todo lo que explicamos anteriormente. Hoy vamos a ir, bueno, como también es habitual en estos espacios, un poco a la inversa. Me gustaría plantearles a ustedes la gráfica del Bitcoin, en este caso es una gráfica de 1D de los últimos 12 meses, 13 de mayo del 2023 frente a 13 de mayo del 2024, y vemos que claramente ha tenido una apreciación sostenida en el tiempo del precio, sobre todo y profundizándose a partir del mes de octubre. Bien, podemos encontrar con algunas diferencias, con algunas discrepancias, el inicio de la tendencia alcista a partir de mitad de agosto, quizás principio de septiembre. Bueno, a partir de cuando ustedes quieran, establecen la tendencia alcista. El impulso claro, 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 bueno, pues fue a mitad de octubre, ¿verdad? Por lo menos ahí es donde empieza a escalar como loco. Sin embargo, si nosotros empezamos a repasar lo que fue todo el 2023, encontramos y eliminamos un poco este ruido del mercado que nos genera, bueno, pues el último rally de mitad de enero, pues en adelante, hasta el halving por lo menos, eh, encontramos que desde el mes de enero del 2023, pues bueno, tuvimos una apreciación en la cotización del token de Bitcoin. Muy interesante leer todo el 2023 en su conjunto, porque uno se queda con esa fácil de decir, bueno, pues todo empieza a partir de octubre. No, la apreciación y el criptoverano, por ponerlo en esos términos, frente al cripto invierno, muy, pero muy fuerte y prolongado durante 2022, pues bueno, comienza, ¿no? A entrar un poco en el sector de la primavera en enero ya. Ya en enero del 2023 estábamos viendo estas primeras señales del mercado de que iba a ser un año positivo. Pues bueno, se termina de despegar sobre el final, lo cual me parece súper, súper interesante y al final la cotización termina generando bueno, si no me equivoco, en el año 2024 un más 120, 125% aproximadamente de ganancia. Una cosa extraordinaria, posicionándose por encima de, por ejemplo, bueno, pues las principales acciones del mercado, salvo alguna que otra excepción como Nvidia, y creo que Meta tampoco le pudo ganar el Bitcoin el año pasado. Sí es verdad, algunos datos también a destacar en cuanto a esta tendencia cita, en cuanto a esta apreciación, lo que respecta a lo técnico. Quiero mencionar que esta apreciación del 2023 fue mayor a la del 2021 e incluso fue mayor a la que ha tenido el conjunto del mercado cripto sacando al Bitcoin del camino, es decir, analizando todo el resto del mercado cripto, es decir, o entiéndase las principales altcoins y sus movimientos. Entonces tenemos una fuerte, fuerte apreciación del Bitcoin durante el año 2023. Bueno, se despega lógicamente en 2024 y llegamos a máximos históricos de 73.500 dólares. Esto tiene una explicación. A mi consideración, como insisto, es fundamental. Los ETF de Bitcoin, los ETF de criptomonedas en general, pero más que nada el ETF de Bitcoin y más que nada, o sobresaliendo de los demás, el ETF de BlackRock, una de las compañías multinacionales, pues bueno, en el sector financiero más importantes del mundo, que manejan muchísimos de los denominados, por lo menos en ciertos sectores de aquí en España, en Argentina también se lo conocía, no sé si existe ese término en Costa Rica, pero fondos buitre, se les decía, fondos buitre, un concepto fenomenal. eh, Le propone a la SEC hace un tiempo ya, pues bueno, crear un ETF de Bitcoin para poder seguir el precio de, bueno, la cotización del activo en cuestión y así poder, digamos, atraer a inversores
institucionales o a grandes capitales, sacándolos un poco del anonimato de tener o holdear una criptomoneda o ingresar en un, bueno, pues en un exchange o en una wallet que por ahí esos inversores, grandes inversores, pues bueno, no querían entrar en esas cuestiones. Sí, es muchísimo más fácil invertir a través de ETFs que encima están regulados, auditados y aprobados por la SEC, ¿correcto? Pues bueno, en octubre ya se empieza a rumorear, ya se empieza a comentar y se empieza a extender de que serían aprobados, bueno, varios ETFs, incluyendo lógicamente el de BlackRock, que era el más anticipado, el más esperado por todos, ya que la empresa le daba un respaldo fuerte, ¿no? A su propio producto financiero, a su propio ETF. En octubre comienzan los rumores de que se va a aprobar, se termina aprobando en enero del 2024. Sin embargo, yo coloco aquí, la influencia comienza desde que comienzan los rumores, justamente. Muchas veces hemos hablado de comprar con el rumor, vender con la noticia, ¿no? Una frase mitiquísima en los mercados, súper extendida, popular, y que por supuesto tiene injerencia en las decisiones que toman las personas a la hora de intervenir en el mismo. La aprobación en enero del 2024 justamente trae, digamos, a mi consideración, por lo menos a mi forma de entender el mercado, justamente la consecuencia esperada a partir de esta frase hecha, que algunos podrían considerar hasta incluso un cliché. ¿Qué me refiero con esto? Bueno, básicamente que se compró efectivamente con el rumor en octubre y que se vendió con la noticia en enero. En enero, en febrero aproximadamente. Por supuesto, alguno vendrá y me dirá, pero Martín, la tendencia alcista se profundiza en el mes de febrero y se despega finalmente en marzo para alcanzar un máximo histórico. Bueno, sí, está perfecto, totalmente de acuerdo con ese comentario, con esa consideración. A ver, cuando yo digo vender con la noticia, no digo desplomar el precio para que un token de Bitcoin te valga $0. No me refiero a eso. Simplemente me refiero a la reacción inmediata del mercado y en la dirección de la tendencia, no a la fuerza de la misma. No te estoy diciendo que con vender con la noticia te estoy diciendo que va a caer un 30, un 40, un 50% del precio. No, simplemente te estoy diciendo que la dirección del precio inmediata va a ser bajista, ¿correcto? Porque esas expectativas, pues bueno, alimentaron una compra que quizás vaya a saber uno, dependiendo de la precisión que tenga cada uno, alguna decisión de inversión. Alimentaron esas decisiones de inversión. Ejemplo, se compró en octubre para obtener una rápida rentabilidad, un rápido retorno a tan solo 4 meses de esa compra. Un retorno fenomenal que ha superado incluso el 20% en el mejor de los casos. 4 meses, 20%, sin multiplicador, se lo dejo a su criterio para que vean qué tan grande fue esa cuestión. Aquí está la representación visual, la representación gráfica de lo que les acabo de contar. Básicamente es la lectura del gráfico de Bitcoin en 1D desde octubre del 2023 hasta marzo del 2024. Trazo marzo simplemente para poner una distinción entre un evento y el otro. ¿Sí? Pues esto es arbitrario. Nadie sabe cuándo dejó de tener, entre comillas, por supuesto, porque no lo deja de tener, efectos sobre el precio, sobre la cotización, el ETF de Bitcoin de BlackRock y cuándo comienza a tener, digamos, efectos sobre el precio el halving, ¿correcto? Simplemente para poner una fecha referencial, inicio de marzo, inicio de octubre. Vemos que la precisión es clarísima, una tendencia prácticamente en su totalidad alcista, una precisión del precio fenomenal. Pocas cosas más a destacar en este gráfico, simplemente representación visual de lo que les comentaba recién. Seguramente habrán leído noticias de este estilo. Se viene el halving de Bitcoin, publica El Cronista, qué es y cómo prepararse. El economista.es nos dice, ¿qué es el halving de Bitcoin? La política monetaria de la cripto que se activa cada 4 años. Otro diario que encima le he sacado algún que otro material visual, algún que otro material gráfico para ilustrar el seminario del día de hoy, Cointelegraph. ¿Cuál será el futuro de Bitcoin después del halving de 2024? Todas preguntas súper interesantes, títulos increíbles, por lo menos desde la apreciación de un humilde copywriter en su momento de noticias financieras. Vamos a continuar y a lo que voy con esta diapositiva es que seguramente han leído esta clase de noticias. ¿Por qué han leído? Porque a la gente le interesaba leer acerca de esto. Por supuesto que estas noticias se hacen para generar clics, para generar monetización al respecto del contenido del periódico en cuestión. Y si nosotros queremos generar clics, pues vamos a publicar noticias de lo que a la gente le interesa. Si a la gente le interesa, es porque en el fondo está moviendo el precio del mercado eso que a la gente le interesa. ¿Qué le interesa a la gente el halving de Bitcoin? ¿Qué está moviendo el precio del mercado? En ese caso, el halving de Bitcoin, ¿correcto? Y como verán, esta noticia
previas al propio halving como tal, pues bueno, ya daban lugar o daban a entender de que el precio se iba a apreciar como ha ocurrido en ocasiones anteriores y que muy probablemente todos nosotros íbamos a tener ganancias si comenzábamos a comprar desde el momento en que leyéramos ese título, más o menos amarillita, por supuesto, eh, y qué bueno que podríamos vender, por ejemplo, en abril, que podríamos vender en mayo y obtener un retorno interesante como ya se hizo, por ejemplo, a la hora de hablar de los ETF de Bitcoin. Yo no solamente traje el ETF por la influencia que ha tenido en el precio en el último tiempo, sino para que ustedes tracen un paralelismo entre lo que ocurre en una situación, en un factor fundamental, y lo que ocurre en el siguiente. Pasan cosas muy parecidas, muy parecidas. Si ustedes vean nomás lo que ha sido el precio del Bitcoin, la cotización del Bitcoin, luego de ese máximo histórico, luego de de que ocurriera el propio halving, ¿correcto? Nosotros estamos viendo que el precio alcanzó un máximo histórico de $73.500 aproximadamente, más 200, menos 200, y que en el mes de marzo ha detenido, bueno, pues esa tendencia, esa apreciación alcista, como era súper esperable. Vamos a ver, el precio se ha apreciado más de un 200% en un periodo de tiempo súper corto. Las correcciones en el mercado son normales, son esperables y insistimos siempre desde estos espacios que nosotros incluso hasta le podemos sacar provecho. Son sanas, sobre todo para el precio. Insano sería que el precio del Bitcoin siga subiendo como si nada. ¿Qué se estaría formando ahí? Una burbuja. Cuando pinche, nos vamos todos, ¿correcto? Se rompe todo, se rompe directamente el mercado cripto en su conjunto. Muy bueno, es sano para su precio tener una corrección. Ahora nosotros podemos decidir si leemos esta corrección como que se alcanzó máximo histórico y rebotó, cuestión técnica, como que ocurrió el halving y cayó, cuestión fundamental, vender con la noticia, después esa compra con el rumor que nosotros estábamos viendo anteriormente nomás, una combinación de ambas. Yo no me quito las vendas de los ojos y yo me pongo mis lentes y veo con los dos lentes en su conjunto. No es que me pongo uno solo, no es que me lo saco, no, veo con los dos. Entonces hay una explicación técnica y hay una explicación fundamental. Hoy vamos a ver un poco el lado de la fundamental. El precio sí es verdad que ha caído, vamos a ver, se mantiene incluso un poquito por debajo de esa media móvil que yo tracé, hoy la supera levemente con esa ligera apreciación. Sin embargo, sí es verdad que estamos viendo máximos decrecientes. Vamos a ver, los establecemos aquí. Aquí tenemos un máximo, aquí tenemos un máximo creciente. Fíjense ustedes, nomás parecía entonces una apreciación. Rápidamente corrige fuertemente y ya empezamos a volver a ver máximos decrecientes. ¿Qué es máximos decrecientes? Una tendencia bajista. Si este fuera un máximo y el movimiento continúa de forma bajista, pues lo que vamos a ver no es otra cosa que la continuación de la misma tendencia que se ha formado y que no tiene demasiado tiempo de existir. Tan solo aproximadamente 2 meses, o incluso sí, 2 meses más o menos, veremos qué sucede a continuación. No me quiero detener demasiado en lo técnico porque seguimos con lo fundamental. Y ahora sí vamos a el key de la cuestión, vamos a el jugo de este seminario. Halving. El halving, para quien no lo sepa, para quien no esté demasiado en el tema, no esté demasiado al tanto, es básicamente el recorte a la mitad de las recompensas que da la blockchain a los mineros por cada bloque de criptomoneda minado. En este caso, la criptomoneda es el Bitcoin. Es decir, si yo soy un minero de Bitcoin y con mis máquinas de minar Bitcoin mino un bloque de Bitcoin, que imagínenselo ustedes, sería como una página en un libro gigante de contabilidad, mino un bloque de Bitcoin, proceso esos datos y bueno, se consigue minar ese bloque de información, me recompensan con determinada cantidad de bitcoins. ¿Correcto? Esa es mi ganancia, ese es mi retorno. Es una recompensa. Lo que pasa es que cada 4 años esta recompensa se reduce a la mitad. Esto ya lo hemos hablado en algunas ocasiones, pero bueno, simplemente a grosso modo para aquellas personas que no están demasiado en el tema. Yo acá quiero hablar de las características y de las consecuencias del halving como proceso, ¿verdad? Vamos a arrancar por las características. Como les decía, y ya les estaba spoileando, reduce a la mitad la recompensa de los mineros por cada bloque de Bitcoin minado, por cada hoja en ese libro gigante de contabilidad, por cada vez que trabajan y que logran, bueno, congratular una parte de su trabajo. Se produce cada 4 años. También, característica elemental, el conteo es aproximado. Hay algunos que me dirán, bueno, pues no es en 4 años exactos, digamos, no son
4 años tal cual, de 15 de mayo a 15 de mayo. No, hay un contador que establece, pues bueno, el aproximado de qué día y en qué horario se producirá el halving de Bitcoin. Suele ser muy certero, suele ser muy preciso y conforme se acerca la fecha, pues incluso lo es más, ¿correcto? Y es muy anticipado por inversores y entusiastas. Esto provoca, lógicamente, que se creen noticias, que la gente lo hable, lo comente al tema, que estemos todos al tanto, al pendiente de lo que está ocurriendo con el precio del Bitcoin y que además, bueno, pues tomemos decisiones de inversión, porque siempre decimos lo mismo, ¿no? Desde este espacio decimos, ¿por qué vamos a comprar mañana un Bitcoin a 100.000 y lo podemos comprar hoy a 62.500, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es especulando con el precio futuro comprando más barato para venderlo más caro. La esencia de la inversión per se. Acá no hay demasiado misterio. Entonces lo anticipa el mercado, lo anticipan los inversores, los entusiastas, toman decisiones de inversión y generan algo en el precio. ¿Qué generan? Bueno, pues esa tendencia, esa apreciación alcista que se fusiona con muchas otras cuestiones, pero que a final de cuentas decanta, por ejemplo, en un máximo histórico. Ahora, ¿por qué estos entusiastas, por qué estos inversores le prestan particular atención a el halving de Bitcoin? ¿Correcto? ¿Por qué es tan esperado? Me pregunto yo. Bueno, pues aquí coloco algunos casos, los casos en realidad que han estado ocurriendo con los anteriores procesos de halving. En este caso, por ejemplo, vemos desde que arranca el Bitcoin, se recompensaba a los mineros a partir de una tarea bien hecha, o bueno, con 50 Bitcoins por cada bloque minado. Una verdadera locura, realmente, porque incluso la dificultad era súper baja en términos comparativos. Es decir, no se necesitaba demasiado poder de minado, no se necesitaban esas enormes granjas de minería. Tú solo con un ordenador, una computadora, una placa de video dentro de todo potente, podías minar Bitcoin, te podía tardar más, te podía tardar menos, pero tuviste del 2009 al 2012, pues bueno, recompensa de 50 Bitcoins por cada bloque minado. Imagínate si minabas, por ejemplo, durante un año entero. ¿Cuántos Bitcoins te podrías haber generado pues, en ese periodo? Una enorme cantidad seguramente. La mayoría de Bitcoins, de hecho, se han minado, se han sacado de digamos, de esa mina metafórica, ¿correcto? Se han extraído durante ese periodo inicial y profundizándose desde el 2012, que es cuando la gente empieza a decir, ok, muchachos, acá está pasando algo, acá hay algo ahí, ¿correcto? En el 2012, lo que sí, se reduce a la mitad esa recompensa, pasa de 50 a 25, la mitad. Luego, como viene siendo lógico, pasa a 12,5, una recompensa, bueno, pues abruptamente y menor a lo que nos tenía acostumbrado, bueno, pues en ese entonces, que muy poca gente conocía el tema y tal, ya en el 2016 se extiende muchísimo más la bola, ya en el 2016 el mercado, los inversores, los entusiastas le empiezan a prestar atención, ahí se genera una comunidad alrededor de este activo en concreto y del mercado cripto en general, y luego continúa, pues bueno, exponencialmente la reducción a la mitad, a la mitad, a la mitad. 2020, sí, bien digo, 6,25, 2024, 3,125. Esta es la última reducción que se ha hecho en abril de este año nomás. Para que ustedes tomen una dimensión de lo mucho que se ha visto reducida esa recompensa en tan solo 15 años aproximadamente. Antes, en 15 años atrás te daban incluso menos, 15, 14, 13, 12 años atrás te daban 50 bitcoins, ahora te dan tan solo, entre comillas, 3,125. ¿Bien? Entonces, la pregunta es, ¿por qué estar esperado? Bueno, porque esta recompensa, que no había respondido a la pregunta, porque este recorte en la recompensa controla la oferta que sale a circulación a mercado, ¿correcto? Entonces lo que estamos haciendo es un control del precio vía oferta. Vos tenés dos opciones para controlar los precios en la economía. Puedes controlar la demanda, puedes controlar la oferta. Ninguna de los dos controles son perfectos. Cada uno tiene sus virtudes y tiene sus defectos tiene, pues bueno, sus cuestiones a favor, sus cuestiones en contra. Esa es la realidad. Controlando la oferta generas cosas positivas, generas cosas negativas. La cosa positiva o negativa más grande es que el precio suele subir. ¿Por qué? Porque hay menos Bitcoin disponible, pero con una demanda igual o mayor. Por lo menos suele ser, si no constante, creciente la demanda a partir del aumento de la popularidad del activo y del mercado en sí. Imagínense entonces qué ocurriría
con esa demanda que va increciendo con la aprobación, por ejemplo, del ETF de Bitcoin por parte de BlackRock, que no solamente entramos Don Diego, entra Vero, entra Edward, entra Elías, entra Martín, sino que entra, por ejemplo, JP Morgan y te compra un par de cuantos de Bitcoin. Y no solamente están los entusiastas como Elon Musk, que se la pueden jugar más o se la pueden jugar menos, pero sino que te puede entrar, por ejemplo, no sé, Warren Buffett, por poner a alguien más conservador y bien icónico, bien, sí que seguramente Warren Buffett no compre a través de Berkshire, bueno, pues algún ETF, pero sí hay familias como los Richmond, si mi memoria no me falla, que han estado, bueno, interviniendo en compras en el ETF de BlackRock. Entonces, muy, muy esperado a partir de este efecto de recortes. Las consecuencias, hablemos un poco de las consecuencias. A largo plazo, produce un efecto alcista en la cotización vía control de la oferta. Esto lo acabo de explicar. Básicamente, se reduce los bitcoins en circulación, la cantidad de bitcoins que el mercado está dispuesto a vender, y como la demanda es igual o crece, pues bueno, a largo plazo, mediano o largo plazo, el precio tenderá a subir, ¿sí? Simplemente, simple oferta-demanda, ¿correcto? No tiene demasiado misterio, como digo. A corto plazo, la influencia va de la mano de las expectativas. Es lo que te decía recién, especulación, compra con el rumor, vende con la noticia, ¿verdad? Expectativas, entusiasmo, ilusión, FOMO, díganle como ustedes quieran, genera algo a corto plazo, no solamente a largo. Ese corto plazo puede explicar, por ejemplo, la corrección, ¿no? Que de largo no tiene nada que ver con lo que podría ocurrir. Vamos a ver, si se siguen reduciendo las ofertas de Bitcoin en el mercado circulante a partir de recompensas, a largo plazo vamos a tener un aumento en el precio. Nada tiene que ver con lo que estuvo pasando durante el último mes. Ahora veamos un poco más, un close-up de lo que pasó con los halvings anteriores. Esta es una imagen que me parece bastante ilustrativa. En mediano, largo plazo, el Bitcoin se ha apreciado post procesos de halving. Veamos aquí, tenemos un mediano, sí, corto, mediano, corto, mediano, un poco más, corto, mediano plazo, pero a largo sí es verdad que la tendencia en el precio se ha visto, bueno, pues tendiente, valga la redundancia, a ser de carácter alcista. Incluso los periodos de corrección, los bear market, que corrigen parte de este bull market post-halving, pues son bastante acotados en comparación de lo que duran los bull market. Verán ustedes que los rectángulos rojos son mucho más chicos, no solamente en términos de alcista-bajista, sino también en la prolongación en términos de tiempo. ¿Bien? Aquí ocurre en el periodo actual una anomalía, como también ocurrió pues, aquí antes del COVID, sí, del COVID digo bien, antes del 2020, bueno, ocurre una anomalía que nosotros tenemos un bull market previo al halving, tenemos una anomalía después del halving, cosa que no ha ocurrido anteriormente, o por lo menos no se ha visto, pues bueno, tan fuerte como se ha visto esta vez. Y esto tiene una explicación, porque las expectativas eran demasiado altas con respecto a este halving, porque nosotros tenemos a un montón de gente súper, súper nueva en el mercado de las criptomonedas que se vuelve a sumar en el año 2023, que se vuelve a sumar en el año 2024. Ya tuvimos gente nueva en el mercado de las criptomonedas durante el año 2021. ¿Verdad? Hay mucha gente que se sumó, vio como el Bitcoin subía, vio que en máximos históricos y lara, y compramos a 68.000. Eso ya pasó. Volvió a pasar este año, porque claro, empiezan a subir, empieza a correr la ola, tú vas al supermercado, vas a la verdulería, vas a la carnicería, te subes un Uber y la persona que te atiende te habla del Bitcoin. Ahí, emergencia, alerta roja, bear market alert, ¿verdad? Cuando se empieza a extender demasiado, pues así. Las expectativas que a mi criterio estaban injustificadas. ¿Por qué? Porque si bien yo te vengo hablando que a largo plazo ese recorte de recompensa, pues bueno, no es otra cosa que alterar el precio de oferta y que a largo plazo el precio tiende a subir por ese mismo recorte, pues bueno, sí es verdad que cada halving tiene una consecuencia cada vez menos significativa en términos de el Bitcoin circulante que se pone pues a mercado, ¿correcto? ¿Por qué? Porque básicamente esto es la inversa exponencial, no me sale ahora el verbo, pero no es exponencial, sino todo lo contrario, el adjetivo.
Vean ustedes cómo fue el recorte de 50 a 25 en términos nominales, no en términos porcentuales, siempre es 50%, pero de 50 a 25 sí es un efecto muy, pero muy fuerte en la cantidad de Bitcoin que se ponen en la circulación de recompensa, de 25 a 12,5. Piénselo de vuelta en términos nominales, no porcentuales, ya sabemos que es 50%, pero bueno, ya es muchísimo menos, es menos, es menos, es menos, menos, y cada vez es menos la implicancia, sí, la consecuencia, la repercusión real que tienen los halving con respecto a la cantidad de Bitcoin que se pone a circulación eh, por cada recompensa, digamos, que se da a los mineros. ¿Por qué digo esto? Porque ahora es 3,125, si mi memoria no me falla, ¿no? Pues bueno, más adelante será 1,6, más adelante será, pues bueno, 0,8 y cada vez menos, menos relevancia en términos de la cantidad de Bitcoin nominales que se ponen en circulación. Esta expectativa que acá bien ponemos en el título tiene una justificación a partir de los procesos anteriores que han sido muy significativos y que han tenido un impacto realmente grande en el mercado, pero que en el futuro serán cada vez más disminuida esa influencia, digamos. Y ustedes vean nomás que esta gráfica no solamente compara la recompensa, perdón, no solamente lee la recompensa, sino que además la compara con el suministro. Nosotros hemos llegado a este 2024 en un punto en el que el suministro, pues bueno, ya se empieza a plagar muchísimo más esta curva, empieza a ser una tangente. ¿Por qué? Porque estamos alrededor de 96-97% de bitcoins potencialmente minables ya en circulación. Ya la mina se está agotando, ¿no? Entonces esto es necesario para que esto sea efectivamente una tangente y lleguemos al 2048, por ejemplo, con la posibilidad de seguir minando, porque tendremos el mercado de Bitcoin, la mina de Bitcoin estará un 99,6% alrededor de, bueno, de minada como tal. Es por eso que digo que las expectativas eran demasiado altas y no son congruentes con el efecto halving en la realidad, digamos, en la práctica, y cada vez será menor. Cuando en el 2028 veamos el halving nuevamente, veremos que incluso la realidad nos dirá que la influencia del proceso como tal sobre, bueno, pues la dinámica monetaria del Bitcoin cada vez es menor. 2028, 2020, 2032 ni hablar, y a partir de allí menos que menos que menos. Bien, entonces esto con respecto a las expectativas. Ahora, las expectativas que yo hablo que yo hablaba en la diapositiva pasada, pueden estar equivocadas. Quizás las expectativas están con esta gráfica de acá, que te compara el daily supply, digamos, la cantidad de bitcoins en circulación que se ponen día a día a través del minado como recompensa con respecto a la demanda. Pues bueno, acá te leo entonces este gráfico, la demanda de bitcoins que ha tenido el mercado y que tendrá el mercado trazando una proyección, ¿no? Una proyección, diría yo, de carácter exponencial hasta por delante del 2035. Entonces, quizás las expectativas no están en el suministro, ni siquiera estén en la recompensa anualizada, sino que sí está en la demanda estimada que el mercado estipula que será cada vez más creciente, digamos, en términos incluso exponenciales, incluso por delante del 2035. Estamos hablando de 10 años de ahora en adelante de demanda creciente, ¿correcto? Y cada vez, como ustedes vean, este daily supply cayendo más y más y más. ¿Correcto? A partir de los procesos de halving. Fíjense ustedes nomás, este en 2028, este en 2024, y llegar a un punto que se estipula aquí, alrededor de, bueno, pues inicios del 2028, llegar a un punto en el que ese daily supply será superado por la demanda, por lo cual el precio comenzará a dispararse como loco, porque ya no habrá bitcoins minados que se puedan poner a mercado para satisfacer esa demanda que el mercado tiene de comprar esta criptomoneda rey. Quizás las expectativas, como digo, estén en esta gráfica y no en la anterior. Ahora, hablemos un poco sobre precio. Hablemos un poco sobre precio. Y si hablamos de precio, creo yo, creo yo, no me lo estoy inventando, sino que está estudiado, se lee, se determinó que uno de los factores más influyentes en términos de precio es la dinámica de la dificultad de minado de Bitcoin. Una dificultad que ha visto cómo
el mercado ha visto cómo ha ido creciendo con el correr de los años y que durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, pues nada ha tenido que ver esa dificultad con el precio como tal, un precio que se fue apreciando cada vez más vía demanda y que de pronto se empezó a tocar la oferta, de pronto se empezó a tocar esa dificultad de minado, excluyendo, por ejemplo, a esas personas que teníamos una computadora, yo no miné Bitcoin con mi computadora, ¿no? Pero por poner un ejemplo, me pongo a mí, que teníamos una computadora con una buena placa gráfica y que nos poníamos a minar Bitcoin, ¿no? Hace mucho tiempo eso dejó de ser rentable, hace mucho tiempo eso no tiene ningún tipo de sentido, ¿correcto? Bueno, pues entonces cuando sacamos a esas personas del mercado vía la dificultad del minado, nos quedan esas grandes minas, granjas de Bitcoin que nosotros vemos imágenes que son bichos impresionantes, parecen data centers enteros, parecen Amazon Web Service directamente. Pues bueno, lo que yo quiero decir, digamos, con esta gráfica es que en un principio no había pues demasiada correlación entre la dificultad del minado con respecto al precio. Sin embargo, fíjense ustedes nomás que entre 2020 y 2021 empieza a tener mucho más que ver la dificultad del minado con respecto al precio. Que esto es un poco lo que te decía la diapositiva anterior, ¿no? Relacionar un poco el daily supply con la demanda. Pues bueno, esto es verlo desde otra perspectiva. Ahora, miremoslo un poco más, digamos, en zoom in y veamos qué es lo que estuvo ocurriendo últimamente. Veamos, por ejemplo, el último año. Aquí es donde nosotros notamos que claramente ha tenido pues, muchísimo que ver esa dificultad de minado con respecto a la dinámica del precio. Una dificultad de minado que lo ha tenido bien de cerca el precio y que por un momento, sobre todo en ese, pues bueno, reconocido mes de octubre del que nosotros habíamos hablado anteriormente en diapositivas anteriores, pues bueno, ve como cual si fuera una media móvil, digamos, exponencial, lo rompe a ese precio y lo empieza a superar y ahora lo ve desde arriba, como ustedes ven en esta parte del gráfico. Ven que la dificultad de minado ha superado al precio, por lo cual podríamos decir que en enero del 2024 estábamos por debajo del precio de equilibrio, si creyéramos que el precio de equilibrio, por supuesto, se encuentra por encima de la dificultad de minado. En este caso, hubiera sido, viéndolo con esta gráfica de precio, una excelente oportunidad de compra. Correcto, lo fue. Todos sabemos qué pasó después. Esta gráfica se actualiza hasta enero del 2024, pero posteriormente hemos alcanzado máximos históricos, que pasamos de 40.000 enero de 2024 a 73.500. Una espectacular ganancia. Entonces, a seguir bien de cerca esa dificultad con respecto al precio. Una dificultad que se ha visto incluso muchísimo más aumentada, o mucho más aumentada, mejor dicho, a partir del halving como tal, ¿no? Una dificultad que afecta directamente las dinámicas de precio. Acá yo quiero abrir un poco el debate con todos ustedes. ¿Se esperaba demasiado? Yo lo que acabo de decir con respecto a todo esto es explicando un poco que sí y explicando un poco, por lo menos con lo último, que no. ¿Ok? A mi consideración y a grandes rasgos, por supuesto que sí. Había un montón de personas, no sé si ustedes lo notaron, había personas en el mercado, personas leyendo noticias, no sé, en Twitter, ustedes lo pueden ver, a ver, otro lugar que lo puedan ver, en el foro de Investing, en el foro de Yahoo Finance, en redes, en lo que sea, había cada vez más gente comentando al respecto, más gente haciéndose eco de esta noticia, de este evento, y que lo esperaba, ¿no? Y que incluso decía, voy a comprar después del halving, una locura total, ¿no? ¿Por qué vas a comprar después del halving si puedes comprar ahora, ¿no? En todo caso. Entonces vas un poco con esta leyenda que yo coloco aquí. Incluso en algunas conversaciones que he tenido con ustedes, como por ejemplo la he tenido con Don Diego, él no me dejará mentir, hablábamos de que había una posibilidad bastante elevada de que post halving el precio caiga, corrigiera fuertemente a partir de esta frase cliché, como yo le digo, y no quiero hacer demasiado eco de la misma, pues ya la hemos mencionado, pero también de una corrección, bueno, pues en términos técnicos bastante esperable. Entonces yo les quiero preguntar aquí y abro un poco el debate. ¿Se esperaba demasiado? ¿Ustedes creen que el mercado esperaba demasiado el halving o ese esperar estaba justificado? A ver, coméntenme, déjenme un comentario ahí, a ver, cortito, breve nomás, para interactuar un poco y despertar la creatividad, un poco la participación en este seminario. Sí, don Diego. Muchas gracias, Martín. Correcto, sí, se esperaba demasiado respecto a este halving y la mayoría de las personas olvidaron la noticia de los ETFs.
ese fundamental es lo más importante, pero también hay que, como es un activo que es descentralizado, las noticias fundamentales no lo arrastran tanto como los demás activos de renta variable. Hemos tenido una carrera alcista desde octubre increíble, impresionante. De hecho, si lo vemos en una gráfica de una temporalidad de un día como la estabas mostrando ahorita, se aprecia muy bien que a partir de los 44 es un movimiento chartista que se llama Bump and Run, donde la verticalidad del movimiento es tan fuerte, según ese patrón, tiene que volver sí o sí a su punto de origen de donde despegó su tendencia alcista. Y aparte, todo esto de los ETFs, pienso yo, aún así en $44,000 el precio estaría demasiado alto para que grandes inversores entraran en compras abismales con respecto al recorte de la minería. De hecho, hay muchísimos mineros a nivel internacional que ya se han desconectado de las redes por la cantidad de rendimientos que han obtenido y las comisiones tan altas que se han estado cobrando por transacciones en Bitcoin. Hace poco se hizo una transacción de $102,000 de Bitcoin y el costo de esa transacción fueron $100,000. Es una Comprendo. locura. Una locura, una locura. Yo en lo personal, si nos vamos a un gráfico de 4 horas, desde el momento en que hubo un cruce de la muerte, alrededor, si no me equivoco, acá está. Eso fue ahora por el 8 o 9 de abril. Si nos dejamos ya llevar por el análisis técnico, metiendo la cuchara, discúlpeme Martín, No hay problema. la media móvil de 200 periodos se ha convertido en un techo súper importante, que lo ha intentado romper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces. Y aún así, hasta el día de hoy, se formó un cruce dorado y no ha hecho como ese fuerte impulso alcista para romper el punto de control que hay sobre los 64,000. Entonces yo, dentro de mi propio criterio, asumo que la fuerza de los vendedores o la liquidez del mercado o la corrección, como lo quieran ver, es más fuerte aún, muy, muy fuerte. Todavía se espera una corrección bastante profunda, como yo te lo había comentado, lo habíamos hablado, pero sí me encantaría que vos me pudieras asesorar en ese tema con respecto a esto que te estoy comentando. Muchísimas gracias. Sí, cómo no. Usted le puede acercar a Joshua o a Vero o a Emma eh, consultas al respecto y vemos los temas en profundidad. Cómo no, no hay ningún problema. Déjelo ahí por mensaje. No tengo, si no lo anotaría aquí, pero es que no tengo nada para anotar. eh, y lo vemos, por supuesto, don Diego, no hay ningún problema. Sí, sí. Muchas gracias. Aquí Denis nos coloca, sí, creo que algunos se esperaba demasiado por mala interpretación. Como en años anteriores ha habido bull run, muchos erróneamente esperaban el mismo bull run de inmediato sin tener un entendimiento claro. Totalmente. Eso es lo que quería expresar con, bueno, pues la diapositiva anterior. Totalmente, Denis, yo estoy de acuerdo con usted. Muchas gracias, don Diego, también por su comentario y su interesante reflexión. Aquí, bueno, pues las personas que están observando este seminario han tenido una, bueno, lectura técnica totalmente gratuita por parte de don Diego, un genio total, miren que no cobra por ello, así que genial ahí. Muchas gracias, don Diego. Eh,
Dice Denis, yo de hecho más bien aproveché de vender. Claro, ahí está, ahí va. Ahí va, de vender, exacto. ¿Y por qué no comprar a precios mucho mejores? Veamos hasta dónde continúa esta tendencia bajista. Pues bueno, se pueden hacer muchas especulaciones, ¿no? Don Diego recién trazaba incluso un punto de quiebre en el cual podría tener el Bitcoin incluso algún, bueno, pues alguna caída más, seguir profundizando con esa corrección. Y si nosotros, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, entendemos que la corrección tendrá fin a $52.500, pues ¿por qué no comprar $52.500 y por qué hacerlo 62.000, ¿no? Digo, simplemente. No es un consejo de inversión, ni mucho menos. Vamos a ver, ahora, este gráfico me parece súper interesante de leer, de analizar, y que lo quería traer para que lo veamos todos nosotros. ¿Por qué? Porque básicamente yo sé perfectamente que el Bitcoin es la criptomoneda más demandada, la criptomoneda más elegida por todos ustedes, por los clientes de Libertex, por los clientes asesorados por Stock Academy y demás. Lo entiendo, lo sé perfectamente. Sin embargo, también sé que hay mucha gente que elige operar otras criptomonedas. ¿Por qué no? No está mal, digamos, está perfecto. Ethereum, tenés la posibilidad, otras criptomonedas súper interesantes. BNB ha tenido un rendimiento, entiendo, interesante en lo que va de año, incluso hay expectativas muy altas alrededor de esta criptomoneda. Solana, ¿no? Otra gran oportunidad de la cual ya hemos hablado en espacios anteriores. Pero fíjense ustedes lo que ha sido el impacto que ha tenido esta especulación en torno al halving de Bitcoin sobre otras criptomonedas. Un impacto muy, pero muy fuerte, muy brusco, ya que teníamos, por ejemplo, al Bitcoin y al resto de criptomonedas. Yo que no es una media móvil, ¿eh? Lo que estamos comparando aquí es la cotización Bitcoin frente al Tether, o es decir, el dólar, contra el resto del mercado cripto, excluyendo al Bitcoin, ¿no? Bueno, ese es un activo que aquí nos permite ver TradingView, que es todo el mercado, la evolución de la capitalización del mercado cripto, es decir, el conjunto ponderado de los precios del mercado cripto, excluyendo el precio del Bitcoin. Entonces, vean ustedes nomás cómo empezamos el 2024 muy, pero muy parejos, en términos de si lo queremos poner así, rendimientos, por ejemplo, y luego nos vamos despuntando conforme las expectativas y el FOMO va cayendo, ¿correcto? Entonces, si nosotros tenemos una corrección bajista desde los $73.500 en el Bitcoin, pero que se ha visto profundizada muchísimo más, que incluso no ha llegado tan alto como ha llegado el Bitcoin, que se ha profundizado muchísimo más en el resto del mercado, cayendo y haciéndolo perder esos jugosos rendimientos que ha tenido la criptomoneda rey a lo largo del 2024. Que aún con corrección y todo, estamos, fíjense ustedes nomás, más 50% arriba. Algún bearish me podrá decir que aún tenemos para caer, ¿no? Es una conclusión rápida que podemos sacar. Si estamos más 50% arriba en 5 meses que llevamos de año, que ni 5 meses enteros van, pero para corregir hay colchón, correcto. Bueno, pues ese colchón ya lo está testeando un poco el mercado cripto en su conjunto. Nada, simplemente quería traer este gráfico que me parece muy, pero muy interesante. Y bueno, recapitular un poco esta gráfica de precio que recién la estábamos viendo de la mano de Don Diego, es la primera gráfica que traje, Bitcoin frente a dólar, en uno de los últimos 12 meses, para que ustedes comprendan que de todas maneras lo que estamos viendo no es demasiado dramático, ¿no? Hoy, de hecho, en Twitter no lo traje, no traigo nunca los memes, es un error mío, a mí me parece muy gracioso, incluso me parece que sumaría para distender un poco el espacio y hacerlo más dinámico, más entretenido y demás, que la gente se agarra la cabeza por las correcciones. Una locura si lo ponemos en estos términos, ¿no? Estábamos hace tan solo un año en torno a los $27.000, $27.500 aproximadamente, y hoy en día estamos a 62.000. Entonces, bueno, sí, claro, acá estaba buenísimo, el precio estaba espectacular, pero lo que la gente no ve es que esto no es para agarrarse la cabeza y decir, no, estoy en crisis, perdí todo mi dinero, sino que simplemente es una nueva oportunidad que te da el mercado para entrar, ya sea en venta o en compra, que en Libertex tenés la posibilidad de hacerlo en ambos escenarios. Pero bueno, ya vendrá el tiempo de ad. Yo lo que sí quiero decir es que no es todo negativo, justamente por eso que comentaba anteriormente, que la apreciación sigue siendo muy, pero muy elevada, que las oportunidades de compra que te puede dar el mercado a mediano plazo son
bueno, pues muy tentadoras, muy jugosas y que esperando mejores precios para la cotización por token de Bitcoin, con todos los fundamentales que hay de por medio, como hemos visto el halving, como hemos visto el ETF, que a mi criterio sigue teniendo influencia y seguirá teniendo influencia porque noticias sigue habiendo incluso que tú puedes leer que, no sé, determinado fondo de inversión invirtió no sé cuántos miles de millones de dólares para comprar participaciones del ETF de BlackRock, que en un mes se convirtió en el más grande de todo el mundo, una cosa extraordinaria, que seguirán saliendo ETFs, que seguirá interviniendo el mercado de grandes capitales, el mercado de los institucionales sobre el precio de Bitcoin y que a mediano y largo plazo esa tendencia podría retomar la senda alcista. Bien, a mi criterio, no todo es negativo. Le agradezco a la gente de Cointelegraph, que por ahí no va a ver este seminario, pero que he hecho uso y abuso de sus bueno, pues gráficas que me parecen excelentes, no gráficas, sino visuales, imágenes estas que me parecen súper simpáticas. Ahora sí, tiempo de ad. Yo lo que les digo, operen Bitcoin en Libertex, operen con condiciones comerciales excepcionales que no encontrarán en otros brokers. Por supuesto, no es lo mismo, digamos, operar CFDs que operar, por ejemplo, comprar y vender, bueno, pues Bitcoin de forma tradicional en un exchange. Una cosa tiene sus ventajas y sus desventajas, otra cosa tiene sus ventajas y sus desventajas. Con CFDs de Bitcoin, como ustedes pueden operar en Libertex, pueden utilizar multiplicador, pueden incluso operar a la venta o a la baja, es decir, pueden vender el activo financiero y verse beneficiados a partir de cuánto más caiga el precio del activo en cuestión. Su cotización de mercado, pues bueno, mientras más baje, más dinero estarán generando. Las dos grandes ventajas eh, que te ofrecen los CFDs son esas, multiplicador y la posibilidad de vender, es decir, de beneficiarte con operaciones en corto mientras más caiga la cotización. Opera en Bitcoin, en Libertex, por supuesto, no es un consejo de compra ni de venta, eh, ni ningún tipo de consejo financiero. Ustedes opérenlo como quieran a partir de sus análisis. Abro un segmento de preguntas y respuestas. Quisiera leer a ver si hay preguntas, habrá respuestas, como siempre digo, si no, pues nada. Pequeño hincapié ha sido este seminario, una lástima, insisto, que la baja comparación, términos comparativos, un error mío por no haber eh, tenido el flyer promocional, mis disculpas de vuelta, Joshua. Querido, preguntas por aquí. Mira, te lo voy a compensar diciendo que nos pueden encontrar también en YouTube. Los seminarios de Stock Academy son resubidos a YouTube, te los pueden consultar, no tenemos ningún problema, los pueden revisar, los pueden repasar, los pueden volver a ver. Hay algunos seminarios que, por supuesto, ya no tendrá demasiado efecto. Por ejemplo, hemos hecho un seminario de NVIDIA a final del año pasado, hemos hecho otro seminario de NVIDIA pues hace no mucho hemos hecho un seminario sobre inteligencia artificial, es decir, hablamos sobre NVIDIA en febrero aproximadamente, entonces, bueno, tú eliges cuál quieres ver, ¿no? Yo vería el último, yo vería el último. Por cierto, hace poco hicimos el del cacao. ¿Han visto cómo cayó el precio? Terrible, una cosa extraordinaria, cayó un 40% en un mes, se terminó un poco la jodita de, de los fanáticos del cacao que ha corregido, lógicamente. Sí, Denis. Sí, Martín, ¿cómo estás? Mira, yo creo que más que una pregunta era un comentario que quería de alguna manera como transmitir Ujú, y quizás a lo mejor más que todo para conocer tu feedback o abrir un debate y conocer la posición y la postura de alguno de los presentes. Pero también yo veo que de cara a lo que son esas proyecciones del Bitcoin cada 4 años, inevitablemente va a llegar un momento en el que la recompensa va a ser menor a 0,8, 0,4, 0,2, 0,1. Va a llegar un momento en el que, sabes que ya no va a haber recompensa por el Bitcoin. Es más, va a llegar un momento en el que simplemente ujú, no va a haber más circulación, no se van a emitir más Bitcoin y punto. Ya los que están son los que son, pero la demanda, aun cuando la recompensa sea menor y quizás el precio va a tender a ser una tangente, o sea, se va a ir aplanando ese ujú. incremento
producido por el bull run de después de cada halving, o sea, después del retroceso del halving antes de agarrar, yo sí tengo una percepción de que quizás hace unos años, hace unos 12, 13 años, las condiciones del mercado también eran muy distintas, porque antes el Bitcoin era un instrumento que lo más importante que podías hacer quizás era comprar una pizza y ya. Ujú, Hoy ujú. día ya estamos hablando de que hay instituciones que cotizan en bolsa y se llaman ETF y ahora es una manera de decirle a la gente, ¿sabes? Una palmadita en el hombro diciéndole, dale, vale, compra que ya no hay riesgo. Mira, es algo tan confiable que ya hasta unos ETF estamos lanzando para que los fondos empiecen a garantizar de alguna manera esa importancia del Bitcoin con el respaldo de la bolsa y todo lo que eso implica. Y a eso le sumas un país como El Salvador que está girando en torno al Bitcoin y a eso le sumas inversionistas que siguen amasando fortunas porque ya saben lo que pasa. MicroStrategy sigue comprando como loco y como él hay otras empresas que hacen lo mismo. Entonces cuando empiezas a ver que ya dejó de ser un instrumento así como leyenda urbana, yo recuerdo mi perspectiva hacia las criptomonedas hace 5 o 6 años. De hecho, yo tenía un empleado que él me decía, pero invierta, jefe, invierte en criptomonedas, ese es el futuro. Y yo lo veía así como que, Harold, de verdad, hoy día me arrepiento, pero él en ese momento lo estaba haciendo y en ese momento estábamos hablando de que eran instrumentos muy leyenda urbana. Ya hoy día cada vez es menor la cantidad de personas que no conocen del tema y sin embargo sigue habiendo gente que necesita conocimiento, que necesita instruirse en el tema, pero ya cada vez es más natural. Yo me monto en un Uber y cada vez más frecuente que el mismo conductor de Uber me dice, mira, yo no tengo nada que ver con las criptomonedas, pero sí sé que hay un Bitcoin y sí sé que acaba de bajar y no sé por qué, pero hay un poco de gente que ha perdido plata, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a ver ese tipo de cosas, yo particularmente yo digo, no hay forma ni manera de que, aunque la recompensa tienda a desaparecer, el Bitcoin, el precio, no siga incrementándose de forma exponencial. Ya no, porque va a dejar de emitirse una recompensa tan importante, sino más bien porque ya los que están son los que son y cada vez va a haber más interés de la gente y cada vez va a querer más tener un pedacito, aunque sea de un Bitcoin, y cada vez va a ser más inalcanzable. Y cada vez el que lo tiene no lo va a querer soltar. Ujú, Entonces ahí es donde yo no sé, pero en mi percepción yo siento que eso va a hacer que aunque la tendencia de la recompensa va a ser a desaparecer y que el ujú. precio de la tendencia va a ser aplanarse, esa tendencia a crecer, hay otros factores que van a hacer que esa tangente eventualmente deje de ser tan plana. Es como quien dice mi manera de verlo. No sé cómo lo veas tú. Total, total. Yo lo único en lo que me gustaría formar, digamos, un debate con ustedes, que lo que usted dice es que el precio, digamos, tendería a ser así, correcto. Digamos, espere que lo hago bien. Así, como tangente, correcto. Eso es Pero lo que se espera, pero yo creo que esa tangente eventualmente va a dejar de ser tan tangente porque la demanda va a seguir siendo cada vez mayor. claro, es que claro, ¿cómo el precio va a tener, cómo el precio va a estar así si la demanda te sube así? Y si Exacto. los bitcoins, digamos, circulantes el precio no tiene que ver en este caso y no ha tenido que ver en el análisis técnico que nosotros podemos hacer en la lectura de los últimos años de Bitcoin, pues bueno, con el suministro, digamos, que ya está en circulación o que se ha extraído, que se ha minado. El suministro sí tiene esta forma de la que usted hablaba, pero que no ha seguido para nada, bueno, pues la dinámica de precio de Bitcoin. Entonces, creo que el precio podría ser más este movimiento que este movimiento, ¿correcto? No, total, si lo analizamos de oferta y Sí, demanda, sí. es tal cual. Quizás en el peor caso, quizás que no sea así hacia arriba, sino quizás un poco más lineal, pero Bueno, la tangente a lo mejor es lo que
geométricamente hablando nos Ujú. dice las proyecciones, pero yo creo que hay otros factores que van a romper esas proyecciones de forma Total. positiva. No mucho más alto, pero sí, va a tender yo creo que a ser un poco más plano que tangente, pero bueno, ya el tiempo lo dirá. Cuando nosotros reveemos, digamos, estos procesos de halving, que yo le digo, este es grande, este es menor al anterior, este es menor al anterior, y así sucesivamente, lo que sí, por supuesto, quiero decir es que, digamos, a medida que pasa el tiempo, pues evidentemente habrá menos Bitcoin a mercado que se puedan efectivamente transaccionar, porque habrá menos gente interesada pues en comercializarlo, correcto, los mineros tendrán cada vez menos Bitcoin para comercializar y esos pocos Bitcoin que tendrán, pues bueno, los sacarán al mercado, pero las personas que ya lo holdean lo tendrán. Es como una persona que tiene acciones de Microsoft del año 2000. O sea, no sé si lo vendería hoy. ¿Por qué lo vendería hoy? ¿Porque lo necesita la plata? Quizás puede ser, un motivo puede ser. Pero lo que sí tiene, digamos, implicancia a la hora de leer estos procesos y su radical falta de injerencia a la hora de leer la dinámica de precio de Bitcoin a futuro, es que eventualmente estos procesos de halving cada vez influirán menos y cada vez estos ciclos de bear market, que aquí sí ya es más la formación que usted recién mencionaba, Denis, ¿no? Correcto, ya aquí sí la podemos ver un poco más, ya cada vez tendrán menos, pues bueno, menos fuerza en términos de cuánto subirá en cada proceso de halving, ¿correcto? Esto no es otra cosa que esto leído de otra manera, digamos. Que este halving ha sido muy, pero muy fuerte, muy fructífero, muy productivo, el siguiente un poco menos, el siguiente un poco menos, el siguiente un poco menos, y así, así, así. Puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Pero este gráfico es súper, súper interesante. Igual, de todas maneras, esto es una estimación, es una proyección. La demanda eh, se hace a través de una ponderación de la evolución de la demanda en los periodos analizados anteriormente. Sin embargo, como ustedes ven acá, la demanda diaria es analizada desde el año 2016. No por nada, sino que ahí se produjo el halving del 2016, a mitad del 2016, y que además se extendió muchísimo más la bola de Bitcoin. Entonces, a partir de aquí la demanda como que se puede leer un poco más certera, por así decirlo, que en el 2009, ¿correcto? Eso es una realidad. Sí, lo que sí es eso, que esa demanda estimada, obviamente, está partiendo quizás de esa proyección un poco más geométrica, un poco Ujú, más estadística, pero esa palabra yo creo que es clave, estadística. claro. Ahí se sale totalmente factores adicionales totalmente subjetivos, como todo lo que está sucediendo alrededor. O sea, de ETF para allá. O sea, a eso es a lo que me refiero. De repente esa demanda de hace 20 años, hace 15 años, perdón, como no había ETF, o sea, no había tanto conocimiento de Bitcoin en la calle, por eso es que yo creo que a lo mejor ese crecimiento fue así, pero Ujú. hoy día creo que eso puede ser totalmente distinto porque hoy día ya es una realidad, o sea, hoy día Bitcoin está hasta en la esquina, entonces, no sé, por eso Uh, es que yo lo veo distinto. En Argentina se ha vendido una casa en bitcoins en este año nomás, que ha asumido el nuevo presidente, se instauró una nueva ley en la que se desregulaba un poco el mercado de renta fija, el mercado inmobiliario, el mercado de bienes raíces, y se vendió una casa en bitcoin. Es algo que está pasando. Y este gráfico que proyecta la evolución de la demanda estimada en los próximos 10 años, en este caso en los próximos 15, porque es una lectura de mediados del 2020, imagínense cómo sería ahora si lo tuviéramos actualizado. Una pena no tenerlo actualizado, pero seguramente estaríamos con una demanda por acá o incluso un poquito más por encima. Es decir, la proyección en este caso habría fallado porque la demanda es altísima en este Exacto, 2024. sí, por eso lo decía. Gracias, Martín. Un placer, Denise, escucharlo y sus intervenciones, don Diego, sí. Eso. Em, es un comentario random, pero a veces también en lo que es el mercado negro, por llamarlo así, o por fuera de los exchanges, antes de que comenzara el cripto invierno, digamos, acá en Costa Rica, teníamos un grupo de personas que comprábamos
a personas de acá de Costa Rica o de afuera de Costa Rica el Bitcoin a un precio del menos 20, menos 15, menos el 30% cuando llegó a valer $68,000. Y la demanda era tan absurda que se compraban cantidades en efectivo inimaginables. Los traslados de dinero en efectivo que se hacían, digamos, un grupo de como 40 personas, era increíble. Solo se recibía dinero en efectivo y se hacían las transacciones por medio de los exchange, de billetera a billetera. Como no es un activo descentralizado, eso a la hora de sacar tanto Bitcoin de los exchanges, aunque seamos inversores minoristas, representa una gran cantidad, porque durante ese periodo de 7 meses, haciendo una suma general, se movieron más de $60 millones en lo que Mira, podríamos decir el mercado negro. Es muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Eso de lo que conozco yo acá y en los demás países, eso por fuerza tiene que hacer caer el precio donde haya tanto movimiento. Así sean $60 millones, que para los inversionistas institucionales represente un confite a la vuelta de la esquina, tiene que haber algún reflejo en el mercado. bueno, sí, sí. De todas maneras, es un mercado bastante, es un activo que tiene muchísima liquidez, entonces por ahí esos 60 millones por ahí no tengan un punch, ¿no? Muy marcado, pero sí, sí, sin lugar a no conocía ese ejemplo, muy, muy valioso esa anécdota que nos trae, no lo tenía, la verdad, no la conocía. Muchas gracias, don Diego. Es una locura, es Así, una locura, es una locura. Yo lo viví y yo no lo creía, Martín. Cuando yo me empecé a involucrar con ese grupo de personas, me impresioné demasiado, me impresioné demasiado. Y luego ver cuando uno de los grupos, una persona del grupo, es una persona muy importante a nivel nacional e internacional en criptomonedas. Súper, súper importante. Está metida en desarrollo de criptomonedas y es impresionante la cantidad de movimiento que tenía de dinero en el mercado con respecto a las cripto. Y él decía, ahora vamos a hacer este movimiento y lo que se va a hacer, traeremos la próxima semana a la venta en este activo. Y se daba el movimiento. Era una locura, era una locura. mira. Bueno, bueno, muy bien, 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 buena anécdota aquí que nos trae, nos comparte. Me gustan estos seminarios en los que hay mucha participación, mucho comentario. Aquí dos de los usuarios, dos de los clientes aquí de Eris, don Diego, que más participan en estos eventos, me parece que lo hacen súper dinámico y que las personas pueden sacar conclusiones más allá de lo que yo simplemente pueda decir o pueda mostrar con gráficas. Así que les agradezco muchísimo a ambos que nos trae aquí sus aportes. Con esto yo quiero cerrar el día de hoy el seminario, no sin antes invitarlos al seminario del día viernes, en el que volveremos a nuestro especial, entre comillas, de análisis técnico que estamos celebrando, de vuelta entre comillas, durante el mes de mayo. En este caso estaremos viendo y repasando los principales activos sobre los cuales se puede aplicar con cierta tendencia a creer que va a significar algo análisis técnico, pues bueno, vamos a estar viendo aquí un pequeño spoiler. Yo pongo divisas, euros, dólares, etcétera. Vamos a estar viendo un poco eso y su potencial a la hora de hacer análisis técnico. Así que muchas gracias a todos por los que han participado el día de hoy. Les agradezco de todo corazón. Disculpen ahí de vuelta por la invitación. Que tengan una feliz tarde y una feliz semana. Hasta luego. Igual, feliz tarde. Ahí también.